¿Alguna vez has sentido la presencia de algo más allá de lo que tus ojos pueden ver? ¿Has tenido una experiencia inexplicable que te ha dejado sin aliento? Bienvenidos a Navegando en lo Sobrenatural, el lugar donde exploraremos las maravillas de lo que Dios ha creado y lo que aún no podemos explicar. Acompaña a nuestro guía, Julio Hernández, mientras nos lleva a través de historias, testimonios y descubrimientos que nos dejarán asombrados y maravillados. Prepárate para adentrarte en un mundo de lo desconocido y explorar las maravillas del poder de Dios en nuestras vidas. Únete a nosotros en Navegando en lo Sobrenatural, ven a bordo y descubre lo que el poder divino de Dios tiene reservado para ti. En la mitología bíblica, Dios lo sabe todo, y por lo tanto sabía que el demonio iba a engañar a Adán y a Eva para cometer el pecado original, algo que a él le ofendería muchísimo, típico de un Dios con problemas psicológicos. Para demostrar aún más su desequilibrio mental, él, pudiendo haber terminado con el demonio, prefirió desquitársela con Adán y Eva y mandar a su hijo para que sea salvajemente despellejado hasta morir. Solo que no murió porque es eterno e inmortal y el pecado sigue existiendo. Mirá que hay mitologías absurdas. Países que niegan la existencia de Dios. Nosotros, como predicadores, nos cuesta entrar allí y hablarles la palabra del Señor. Os voy a mostrar 3 países que son ateos. Comenzamos con la cuenta regresiva. En este país llamado Suecia no les gusta que se le hable de Dios. Incluso si usted le predica a un sueco, ellos se vuelven agresivos. En ese país, si usted le predica a un sueco, se vuelve agresivo. Otro país llamado República Checa, donde el 25% de su población no creen en Dios. Solo un 10% afirman ser católicos y un 0.5% dicen ser evangélicos. República Checa es difícil predicar el evangelio. Otro de los países es el Reino Unido, donde solamente el 15% no creen en Dios. Reino Unido, el 15% de su población no creen en la Biblia, no creen en Dios. Realmente son ateos. Verdaderamente, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Dios es imposible, innecesario, indeseable y no hay ninguna evidencia de su existencia. El Dios de las religiones, omnipotente y de bondad infinita, no puede existir. La existencia del mal implica una contradicción entre estas propiedades. Si existen niños que sufren por cáncer terminal, no puede existir Dios. Existe Auschwitz, no existe Dios, dice Primo Levi. Un Dios creador no es necesario. Uno de los más importantes logros de la física del siglo XX es poder explicar el universo, cómo el universo apareció sin la necesidad de un creador. El universo aparece como una fluctuación cuántica que se amplifica y se materializa en lo que observamos hoy. Esta explicación tiene mucho soporte teórico y experimental, aunque algunos aspectos aún deben ser aclarados. Es un modelo racional, muy confiable y de todas maneras es mucho más aceptable que la idea absurda de un ser sobrenatural creando a la naturaleza. Nuevamente, el avance del conocimiento implica un retroceso de los mitos y religiones. Esta correlación entre mayor conocimiento y menor religiosidad también se presenta en individuos. Encuestas hechas en Estados Unidos e Inglaterra muestran que más del 90% de los científicos de más alta jerarquía no creen en los dioses de las religiones. Dios es entonces innecesario y contradictorio. Además, es indeseable. Indeseable debido a las bestialidades hechas en su nombre. La historia muestra judíos, musulmanes y cristianos matándose en nombre de sus dioses, y lo siguen haciendo hoy. Las religiones se han opuesto a progresos científicos y sociales. Un mundo sin religión sería sin duda un mundo con más paz, más libertad y más justicia. Si Dios es imposible, innecesario, indeseable, ¿por qué existen las religiones? Existen porque son un sistema autosustentado que se nutre de todas las ideologías.
que son instrumentos de poder de los grupos dominantes. Las sociedades con religiones tienen ventajas evolutivas, son sencillamente mejores guerreros. Hoy podemos plantear que una cultura superior, basada en la solidaridad y la colaboración, y no en el dominio y la explotación, en esa sociedad podemos... El científico Stephen Hawking desafió a Dios antes de partir. Reconocido por ser ateo, en sus últimos días de vida, había publicado en una de sus obras, la verdadera razón por la que él cree que Dios no existe. A pesar que en sus obras solo hay reflexiones sobre la naturaleza del tiempo y el universo, parece haber dedicado su último aliento para hablar sobre la fe y sobre la no existencia de Dios. ¿Tengo fe?, se pregunta. Todos y cada uno de nosotros somos libres de creer aquello que queramos, y mi creencia al respecto, la explicación más simple, es que no existe Dios. Nadie creó el universo y nadie dirige su destino. Esto me lleva a una profunda reflexión personal. Probablemente no existe un cielo ni ningún tipo de vida después de esta, declara en las últimas líneas de la reflexión. Muchos sostienen que lo que atravesó su cuerpo desde los 21 años de edad, ese deterioro que lo imposibilitó de una movilidad natural, fue un castigo divino por todos sus intentos de borrar la existencia de Dios de la tierra y por haberlo negado una y... No, porque no tiene sentido que nadie lo haya visto en móvil, igual que los ovnis. Tampoco tiene sentido que en según qué país seas haya uno diferente. Es una manera de manipular, de ganar el dinero. O sea, no hay razón posible en que tengas un amigo invisible. ¿Tú consideras que Dios es un amigo invisible? Sí. O sea, no existe. No existe. Nadie lo ha visto. Es imposible. Que te haya creado alguien del cielo, es que eso no se lo cree nadie. Y menos en 2023. ¿De dónde viene todo? Del agua, de una molécula. ¿Quién creó el agua? El agua, pues el planeta. ¿Y quién creó el planeta? El planeta, pues que estaba de antes ya. ¿Cómo que estaba de antes? Del espacio de antes estaba. ¿Y quién creó el espacio? Pues la materia, lo que es el Big Bang. ¿Quién creó la materia? La Tierra estaba de antes que Dios. Dios ha sido una invención. ¿Pero que quién creó la materia? Es que Dios ha sido al final una creación de la mente humana. Pero que quién creó todo lo que vemos. Es muy inocente pensar que un ser humano ha creado un planeta. ¿Quién creó ese banco? Existía ya de antes. ¿Ese banco? ¿Ese banco? Esto sí, esto ha sido un ser humano, pero lo que es el agua ya estaba de antes de Dios. Pero que quién creó todo lo que vemos. En su origen, todo tiene un comienzo. Mira, a lo que yo voy es al orden. La ley de la gravedad impide que salgamos disparados al espacio. Sí. La atmósfera nos protege de la luz solar. La distancia del Sol a la Tierra es tan milimétricamente exacta que impide que nos congelemos o que nos achicharremos por el calor. Incluso en la Biblia, el Salmo 19 dice que el universo anuncia la obra de las manos para los del ateos, para el que no cree en el Señor. Si la teoría de ellos fuera cierta, que no es cierta y póngame que va a ser un pecador, pero vamos a sentarnos en el lado de ellos. Si la teoría del ateo fuera cierta de que Dios no existe, de que es imaginario, de que estamos perdiendo el tiempo, perdí el tiempo con gusto. Porque desde que me acerqué a ese Dios imaginario, que tú piensas que no existe, se me restauró el matrimonio. Ya no soy infiel. Ya no tengo depresión. Ya no quiero matarme. Ya mami no se va a acostar preocupada porque van a llamar que mataron a Héctor. Todo lo que me ha hecho ese Dios imaginario es bien. Si al final del camino ese Dios imaginario no existía, ese Dios me hizo bien. Y todo el que se acerque a ese Dios imaginario le hace bien. Matrimonio restaurado, gente libertada de suicidio, gente libertada de depresión. La pregunta es, si la historia es la otra y el Dios imaginario existe. La Biblia dice que el que no se encuentra escrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego. Un día vamos a ver qué historia era la verdad. Nada menos que Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán en 1966 y autor de la Biblia satánica. Justo antes de morir, Anton dijo: "Oh Dios mío, ¿qué he hecho? Hay algo muy mal, algo anda muy mal".
mal. No quiero imaginar qué vio en ese momento, pero está registrado que estas fueron sus últimas palabras. Sir Thomas Scott, canciller de Inglaterra: hasta este momento pensaba que no había ni Dios ni el infierno. Ahora sé y siento que existen ambas cosas y estoy condenado a la perdición por el justo juicio del Todopoderoso. Seguimos con Thomas Hobbes, filósofo político, obviamente también ateo. Dijo: vuelvo a decir, si tuviera el mundo a mi disposición lo daría para vivir un día. Estoy a punto de dar un salto a la oscuridad. Increíble la firmeza con la que todas estas personas hablaban antes de morir, como que estaban seguros de que lo que les esperaba no era bonito justo en ese momento. Seguimos con Thomas Paine, escritor ateo, quien fue el autor del famoso libro La Edad de la Razón, una obra que se dividió en dos partes y fue publicada entre 1794 y 1795. En esta obra, Thomas Paine argumentó en contra de la autoridad de la Biblia y en contra de todos los dogmas religiosos. Básicamente, él era como el ateo estrella de aquella época. Pero justo antes de morir, Thomas Paine dijo: quédate conmigo por amor de Dios. No soporto estar solo. Oh Señor, ayúdame. Oh Dios, ¿qué he hecho para sufrir tanto? ¿Qué será de mí en el futuro? Daría mundos si los tuviera, porque La Edad de la Razón, o sea, el libro que escribió, nunca se hubiera publicado. Oh Señor, ayúdame. Cristo, ayúdame. No te vayas, quédate conmigo. Envíame incluso a un niño para que se quede conmigo, porque estoy al borde del infierno aquí solo. Si alguna vez el diablo tuvo un agente, ese he sido yo. Seguimos con Voltaire, un famoso autor ateo y anticristiano específicamente, pero justo antes de morir expresó: no he tragado nada más que humo, me he emborrachado con el incienso que me ha vuelto loco, estoy abandonado por Dios y por los hombres. Le dijo también a su médico: te daré la mitad de mi valor si me das 6 meses de vida. Pero cuando le dijeron que eso no era posible, Voltaire contestó: entonces moriré e iré al infierno. Incluso su enfermera dijo: ni por todo el dinero de Europa quisiera ver morir a otro incrédulo. Toda la noche lloró pidiendo perdón. Por otro lado tenemos a David Hume, filósofo ateo, que en su lecho de muerte gritó en voz alta: estoy en llamas. Se dice que su desesperación fue una escena horrible. Y es que imagínense ver a alguien a punto de morirse y ver que lo que está gritando es que está en llamas. Debe ser para pelos. Charles IX, nombrado rey de Francia en 1561, también conocido por ser ateo, instado por su madre, dio la orden de masacrar a los hugones franceses, que eran los protestantes calvinistas de la época. Bajo su mandato fueron masacrados 15.000 almas solo en París y 100.000 en otras partes de Francia, sin otro motivo que el de amar a Cristo. O sea, mandó a matar a miles de protestantes. El rey sufrió miserablemente durante años después de ese suceso, sintiéndose culpable, y finalmente murió bañado en sangre que brotaba desde sus venas por hemorragias y su tos llena de sangre causada por la tuberculosis. A sus médicos les dijo en sus últimas horas: dormido o despierto veo pasar ante mí las formas mutiladas de los hugonotes. Goteaban sangre, señalaban sus heridas abiertas. Oh, si hubiera perdonado al menos a los pequeños niños que estaban en el seno. ¡Qué sangre! No sé dónde estoy. ¿Cómo terminará todo esto? ¿Qué debo hacer? Estoy perdido para siempre. Lo sé o he hecho mal.